Buenos días. Vamos a seguir hablando de Aldama, ese íntimo amigo de Feijóo y de toda la gentuza del PP, con Aznar y su hija por en medio también. Aldama, Royuela y Presencia, ese juez prevaricador. El hilo que une las denuncias por cuentas falsas que siempre acaban en nada. El empresario, acorralado por dos investigaciones judiciales, airea denuncias sobre supuestas cuentas millonarias en el extranjero de la esposa del presidente y miembros del Ejecutivo a las que la Fiscalía no da ninguna credibilidad. Es decir, nada. El empresario Víctor Aldama, acorralado por dos investigaciones judiciales, mantiene su ofensiva contra relevantes nombres del gobierno y el PSOE dentro y fuera de los tribunales para distraer la perdiz. En esa estrategia ha llegado incluso a apoyarse en perfiles próximos a algunas de las mayores teorías conspirativas de los últimos años. Lo hizo el pasado miércoles en una entrevista en la cadena COPE, en la que reveló la existencia de una denuncia en la Fiscalía con un listado de supuestas cuentas millonarias en el extranjero, a nombre de la esposa del presidente, del gobierno y de otros miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta Montero o cualquier otro. También afirmó que en esa denuncia se aludía a Sonsoles Espinosa, mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y a algún personaje más. En fin, la documentación a la que ha tenido acceso el diario.es nos dice que acredita que las denuncias existen. En realidad son dos muy similares, una presentada el 7 de enero y otra el 13 de enero, pero también que la Fiscalía Anticorrupción decidió archivarlas, nada más verlas, por su falta de credibilidad. El 22 de enero, el mismo día que Aldama pues estaba en la COPE haciendo el gilipollas. La primera de ellas la firma Eduardo Martín Duarte, un abogado que hasta hace meses llevó la defensa del conspiranoico de extrema derecha Alberto Royuela, investigado junto con su hijo Santiago por formar parte de la trama fake news del exjuez Fernando Presencia, que lo echaron a patadas. Fijaros cómo tendría que ser ese juez para que la gentuza del PP que había en el Consejo General del Poder Judicial lo echara. La segunda es de un empresario que pide que no se revele su identidad. A saber quién es ese empresario. Los decretos de archivo que llevan la firma del fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón explican que los formularios o impresos bancarios con los que se pretende acreditar la constitución de las cuentas y depósitos que atribuyen a más de una docena de ministros y dirigentes del PSOE no han sido confeccionados por entidades bancarias, sino por terceros. O sea, estaban en casa y han dicho vamos a hacer esto, y lo han hecho ellos mismos. A ver si cuela. Además, cuestiona que todos sigan un mismo patrón o forma de elaboración, a pesar de tratarse de entidades distintas, y que todos en castellano y sin ningún signo distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria. Nada, que lo hicieron en casa y dijeron vamos a presentar esto. Y añade que los denunciantes tampoco dan ninguna información sobre quién le ha facilitado esa información. Son elementos que le llevan a no dar credibilidad a los hechos denunciados, dado que la forma en que se presentan impide cualquier tipo de verificación con las fuentes de información bancaria que pudieran despejar las dudas que los documentos ofrecen al fiscal. Fuentes jurídicas destacan la cantidad de tiempo y recursos que la Fiscalía, centrada en la lucha contra la corrupción, se ve obligada a destinar para analizar este tipo de mierdas de denuncias de esta gentuza, todos relacionados con el PP y Vox. Y la ultraderecha. Las cuentas bancarias que aparecen por sorpresa con cientos de miles de euros o incluso millones han sido popularizadas en los últimos años por tres nombres de la conspiranoia española: Alberto y Santiago Royuela y Fernando Presencia. Los dos primeros, padre e hijo, son los difusores del Códice de la Conspiración, Expediente Royuela, y el segundo es el exjuez expulsado de la judicatura después de ser condenado varias veces por prevaricar cuando ejercía en Talavera de la Reina. Los tres están investigados en la Audiencia Nacional por difundir este tipo de bulos de forma masiva sobre jueces, fiscales y políticos. A ellos solo les interesa lo de los jueces. Lo de los fiscales y políticos, si son del PSOE, les importa una mierda. El método de Presencia y los Royuela, según esta investigación, era siempre muy parecido: difundir un documento que supuestamente refleja que toda la sala de lo penal del Tribunal Supremo tiene cuentas ocultas en el extranjero, con la Iglesia episcopal.
Acto seguido presentar una denuncia. El movimiento final era denunciar que los jueces tapaban sistemáticamente la corrupción al archivar sus acusaciones sin ni siquiera abrir una investigación. El formato de las listas de cuentas bancarias presentadas en estas dos denuncias es muy similar al que utilizaba Presenciero Royuela. Se trata de listas sin un formato reconocible que explican el banco en el que está el dinero, la cantidad que tiene el depósito y el nombre del propietario. Es lo que la Audiencia Nacional definió en junio de 2023 como la interposición de denuncias falsas, acompañando para ello documentación falsaria creada expresamente para sustentar los hechos denunciados o bien dando publicidad a las denuncias presentadas por otros a sabiendas de su mendacidad. Pues una cosa parecida es lo que han hecho con la esposa del presidente y lo que han hecho con el hermano del presidente. Pero esta vez había un juez, Peinado, y una jueza, Viedma, que son del PP y no han podido evitarlo. Terceros desconocidos. El pasado miércoles, Aldama explicó ante los periodistas que había tenido acceso a la documentación de la denuncia porque se la había facilitado una persona a quien no conocía antes de que se la entregara. Joder que no, si eran íntimos amigos. Aseguró también que le había dado credibilidad porque tenía un sello de registro de la Fiscalía y porque no creía que nadie vaya a darse un tiro en el pie metiendo esa denuncia tan grave, siendo mentira. Pero si tú has metido 40... En fin, y añadió, la Fiscalía será quien tendrá que decir por qué no le da credibilidad. No yo, no, es que tú no tienes ninguna. Anticorrupción es la misma Fiscalía que pidió su puesta en libertad, después de declarar y acusar a medio gobierno de corrupción el pasado noviembre. A saber por qué, a ver si ese fiscal de anticorrupción pues está prevaricando también. A preguntas de eldiario.es, el abogado Martín Duarte, uno de los firmantes de esas denuncias, asegura que no tiene conocimiento de que el escrito que presentó a la Fiscalía se haya archivado y cuestiona que no se le haya notificado. Asegura que fueron terceros desconocidos quienes recabaron la información que él plasmó en su escrito que desvincula de su relación con Royuela. No sé quién ha obtenido esa información porque se me ha facilitado a mí, pero no se me ha indicado quién. En una muestra más de cinismo, hipocresía y de ser un cerdo. Además niega tajantemente conocer a Aldama. No conozco al señor Aldama. No, en la cama no os habréis metido juntos, pero que seguro te paga bien. No conozco al señor Aldama para nada, dice el tío. La denuncia a la que él se refiere es del 13 de enero y yo presento mi escrito el 7 de enero. Martín Duarte es un abogado que también ha desarrollado su actividad en el sector bancario y de defensa de los consumidores, especialmente beligerante contra directivos de bancos como el Santander. Se ve que no le pagaban el chantaje y el tío pues a la suya. En una junta de accionistas de esta entidad en 2020, Martín Duarte tomó la palabra para pedir la dimisión de Ana Botín por las noticias que le vinculan por el narcotráfico y la querella que le acusa del asesinato a su padre. En fin. Como toda la gente. El método de Presencia y Royuela en el Ministerio Público asimila en estas últimas acciones contra la esposa del presidente al modus operandi seguido durante años por los Royuela, a quienes presentó uno de los abogados denunciantes hasta hace unos pocos meses y por Presencia, actualmente encarcelado. Cuentas de entidades de República Dominicana, Luxemburgo o Jersey que usan sistemas idénticos de numeración y donde algunos políticos ocultan, según su versión, un patrimonio que tampoco explican de dónde ha salido. Los círculos de la conspiración en España han tenido una obsesión en los últimos años: demostrar que la mayor parte de los políticos, jueces, fiscales y periodistas de España, sobre todo los progresistas, tienen cuentas ocultas en el extranjero, participan en tramas corruptas y mafiosas a gran escala internacional y todo siguiendo un hilo rojo que llega hasta la década de los 90, atravesando gobiernos, empresas y bancos. Los casos más turbulentos incluyen tramas de delitos sexuales como el bulo del Bar España o las teorías sobre el triple crimen de Alcázar. El escudo frente a cualquier represalia siempre es el mismo. Son denunciantes de corrupción y esas denuncias fallidas no deberían tener ninguna consecuencia para ellos. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en sentido contrario, multando con 4.000 euros a un colaborador de Fernando Presencia por basarse en su documentación ignota para presentar denuncias spam. La esposa del presidente del gobierno, investigada desde hace casi un año por un presunto juez, el tal Peinado, tras una denuncia de manos limpias, se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la conspiranoia nacional. Desde los bulos sobre si la esposa del presidente es en realidad una mujer transexual, por lo cual
la cerda que lanzó esa mentira ya está querellada, hasta si cuentas en el extranjero, pasando por la posibilidad de que cualquier cesión española a Marruecos venga dada por los secretos que Rabat pueda haber obtenido sobre ella a través del programa Pegasus. Es decir, una asquerosidad. Lo de esta gentuza, desde Aldama, pasando por Feijóo, el Peinado, el Hurtado, la Viezma, la presidenta del Tribunal Supremo también defendiendo a toda esta chusma y no actuando, es lo que nos hace que nos sintamos avergonzados, no solo de esa política rastrera, sino de una justicia de taberna. Hasta luego.